En el estoicismo, el desapego emerge como virtud clave, instando a liberarse de ataduras emocionales a lo externo. Abrazar el placer moderado es parte esencial de esta filosofía, ya que impulsa a disfrutar sin caer en excesos que puedan generar dependencia o perturbación emocional. Cultivar la indiferencia hacia lo fuera de nuestro control y encontrar alegría en lo simple se convierte en un camino hacia la serenidad. La moderación en el placer no niega la felicidad, sino que la equilibra, creando una armonía interior que persiste incluso ante las fluctuaciones de la vida. Desapego y placer moderado en el estoicismo, reflexiones de Marco Aurelio y Séneca. En el vasto paisaje del estoicismo, Marco Aurelio y Séneca destacan como dos figuras emblemáticas cuyos pensamientos iluminan el camino hacia el desapego y el placer moderado. Estos dos filósofos romanos, separados por generaciones pero unidos por sus convicciones estoicas, han dejado una herencia filosófica que perdura y ofrece valiosas lecciones sobre cómo abordar la vida con equilibrio y serenidad. El desapego según Marco Aurelio. Marco Aurelio, el emperador filósofo, desplegó su sabiduría en las páginas de sus Meditaciones, una serie de reflexiones personales destinadas a guiar su propia conducta y comprender la naturaleza efímera de la existencia. En el corazón de su filosofía se encuentra el desapego, una disciplina mental que aboga por liberarse de las ataduras emocionales y aceptar con serenidad tanto los triunfos como las adversidades. No te afanes porque los demás hagan lo que tú quieres. Afánate por hacer tu deber. En estas palabras, Marco Aurelio destaca la importancia de enfocarse en lo que está dentro de nuestro control, nuestras propias acciones y reacciones. La búsqueda de la virtud, más que la manipulación de circunstancias externas, se convierte en el faro que guía la vida del estoico. Al liberarse del deseo de controlar lo incontrolable, se allana el camino hacia la paz interior. El desapego, para Marco Aurelio, no implica indiferencia, sino una comprensión profunda de la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de cambios. La sabiduría estriba en no anclarse emocionalmente a lo efímero y reconocer que la verdadera felicidad reside en el desarrollo de la virtud. Recuerda que no tienes que hacer lo que todos hacen. En esta máxima, Marco Aurelio resalta la individualidad y la autonomía moral. El estoico, en su desapego, no se ve arrastrado por las corrientes de la aprobación externa, sino que sigue el camino de la virtud incluso cuando diverge de la norma social. La autenticidad, en este contexto, se convierte en una expresión sublime del desapego de las expectativas ajenas. El desapego según Séneca. Séneca, contemporáneo de Marco Aurelio y consejero del emperador Nerón, abordó el desapego desde una perspectiva práctica y ética en sus epístolas y ensayos. Para él, el desapego no solo era una actitud mental, sino un arte que debía ser cultivado a lo largo de la vida. No te preocupes por lo que ha de venir. Nuestro destino está gobernado por una fuerza más allá de nuestra comprensión, la preocupación solo conduce al sufrimiento. Estas palabras de Séneca resuenan con la esencia del desapego. Preocuparse por el futuro, en su visión, es un ejercicio fútil que agota la energía mental y emocional. Abrazar la incertidumbre con ecuanimidad se convierte en un acto de desapego, liberándonos de la ansiedad por lo que aún no ha ocurrido. Séneca también aborda el desapego en el ámbito de las posesiones materiales. En su Tratado de Brevitate Vitae, sobre la brevedad de la vida, advierte contra la esclavitud de la riqueza y la constante búsqueda de más. La verdadera grandeza está en ser dueño de uno mismo. Aquí, Séneca destaca que la auténtica riqueza y grandeza provienen de la autorregulación y el dominio propio. Al desapegarse de la búsqueda implacable de bienes materiales, uno se emancipa de las cadenas de la codicia y encuentra una libertad que va más allá de las posesiones mundanas. Placer moderado según Marco Aurelio. En el dominio del placer, Marco Aurelio aboga por la moderación como un principio fundamental. Aunque el estoicismo es a menudo asociado con la austeridad, Marco Aurelio reconoce la importancia de disfrutar de los placeres de la vida sin caer en excesos que puedan oscurecer la virtud. No te niegues a ti mismo los placeres ordinarios mientras los hagas de forma razonable. Estas palabras revelan una comprensión sutil de la necesidad de disfrutar de los placeres cotidianos, siempre y cuando no se desvíen hacia la indulgencia perjudicial. La moderación, en este contexto, se presenta como un recordatorio de equilibrar la búsqueda de la virtud con la apreciación consciente de las alegrías simples de la existencia. Marco Aurelio también aborda la fugacidad de los placeres mundanos y cómo la moderación puede transformar la experiencia del placer. No te aflijas por los placeres que se van, a menos que te aflijas también por la brevedad de la vida en su totalidad. Aquí, el emperador filósofo invita a reflexionar sobre la conexión entre la brevedad de la vida y la naturaleza efímera de los placeres. La moderación, al permitirnos disfrutar conscientemente sin apegos desmedidos, se convierte en un antídoto contra la tristeza que podría derivarse de la transitoriedad de las experiencias placenteras. Placer moderado según Séneca. Séneca, por su parte, aborda el placer moderado desde una perspectiva similar.
Su obra sobre la ira explora cómo el dominio de las emociones, incluidas las relacionadas con el placer, es esencial para una vida equilibrada. Nada es suficiente para quien considera lo suficiente poco. Estas palabras encapsulan la esencia de la moderación en el placer. La insaciabilidad, según Séneca, es el enemigo del contentamiento. Practicar la moderación implica reconocer y apreciar lo suficiente, evitando la trampa de la búsqueda interminable de más placeres que, en última instancia, pueden desembocar en la insatisfacción. Séneca también ofrece una perspectiva sobre cómo el exceso de placer puede conducir a la esclavitud interna. Es un error común pensar que el placer es libertad y la renuncia es esclavitud. Porque a menudo la búsqueda de placer nos somete a la esclavitud más grave. Aquí, Séneca destaca la paradoja de cómo la búsqueda desenfrenada de placer puede convertirse en cadenas que limitan la libertad interior. La moderación, en cambio, se presenta como un camino hacia la verdadera libertad, liberándonos de las ataduras de los apetitos descontrolados. Conclusión. En las enseñanzas de Marco Aurelio y Séneca, el desapego y el placer moderado emergen como pilares fundamentales del estoicismo. Estos dos pensadores, aunque separados en el tiempo, convergen en la idea de que la auténtica felicidad yace en la virtud, la moderación y la aceptación de la naturaleza efímera de la vida. Al adoptar el desapego, se libera la mente de las cadenas emocionales, permitiendo una serenidad que trasciende las fluctuaciones de la fortuna. La moderación en el placer se convierte en un faro que guía hacia una vida equilibrada, donde la apreciación consciente de los placeres se combina con la sabiduría de no permitir que dominen nuestra existencia. En el diálogo entre Marco Aurelio y Séneca, encontramos un llamado a la reflexión constante, a la práctica consciente de las virtudes estoicas y a la búsqueda de una vida plena a través del desapego y el placer moderado. En última instancia, sus palabras continúan resonando como guías atemporales en la búsqueda de la sabiduría y la serenidad en medio de las complejidades de la existencia humana. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Recibes un abrazo del hermano mayor estoico.